o no debemos guardar el día de reposo? Es una pregunta que me han hecho muchas veces. He debatido este tema con muchos líderes religiosos y lamentablemente pues ellos no pueden refutar la bendita palabra de una manera expuesta de una manera correctamente. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Shabbat o día de reposo en hebreo es Shabbat. Amén. Cuando hable Shabbat, estoy refiriéndome a lo que usted conoce como el día de reposo para las personas que nos visitan por primera vez. En hebreo, pues el día de reposo significa Shabbat. O sea, se dice Shabbat en hebreo. Es lo mismo que decir día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Aleluya. Cuando todos tengan la palabra, van a poner su mano derecha sobre esa escritura y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito sea Elohim. Ponga su mano derecha en esa escritura en Génesis capítulo 2. Ponga su mano derecha allí para que usted pueda percibir, tocar, escuchar. Bendito tú, Rey del universo, oh Yahweh, tú que nos has apartado entre todos los pueblos y nos has entregado tu bendita palabra, tu Torah. Nos has bendecido con ella y nos alimenta a través de ella. Bendito seas tú, Rey. Yo te doy gracias. Que esta palabra que estamos tocando en este momento pueda no solamente ser tocada, sino que ella pueda fluir a través de nosotros, en nuestros corazones y nuestra mente. Yo te doy gracias, bendito Rey del universo. Gracias. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, keksivanu bebesotav eksivanu, laso bedivrei Torah, beshem Yahoshua HaMashiach. Amén ve amén. Bien, vamos a leerla ahora. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Ahora, dense en cuenta de que aquí hay una palabra importante. Dice, y lo santificó. Amén. La palabra en hebreo es kadoshim. Kadosh. Es santo. Él santificó, apartado. Eso significa apartó ese día entre los 7 días, apartó ese día y lo ordenó, lo creó. Aleluya. Ahora, para poder entender el día de reposo, necesitamos conocer 3 conceptos. ¿Qué es ley? ¿Qué es apostasía? ¿Y qué es gracia? Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es ley? O como muchos lo conocen, la ley. Las personas se asustan cuando le dicen la ley. Todo creyente o cristiano se asusta cuando le dicen la ley. ¿Por qué? Porque se imaginan la policía con las luces y la gente como que le da un poco de temor a estas cosas. Pero le voy a dar mi concepto o el concepto que yo entiendo por lo que es ley. La ley son instrucciones, mandamientos u ordenanzas creadas por una autoridad para establecer un orden. Amén. La ley o instrucciones es lo que te muestra lo que es correcto, aleluya, o lo que es incorrecto, pecado. Porque pecado lo que significa es errar a las instrucciones.
¿Ok? Ahora, hay dos tipos de ley. Una divina, que es la que gobierna, es la espiritual. La ley espiritual gobierna no solamente al hombre, sino también gobierna todo lo creado. Todo está gobernado por la ley divina. El sol, la luna, las estrellas, el mar, todo lo creado, toda la creación es gobernada por esta ley divina. Y los hombres, por supuesto, porque el hombre fue creado también. Y existe la ley humana o la terrenal. Todos conocemos lo que es una constitución, ¿verdad? Que vendría a ser lo que es la ley. ¿Qué es una constitución? Son estatutos, mandamientos u ordenanzas para regir a un país. ¿Qué sucede si violamos la ley? Bien sea divina o terrenal. Tendríamos consecuencias. ¿Sí o no? Por ejemplo, en este país, la Constitución de Estados Unidos tiene más de 2 millones de mandamientos. Pero hay uno muy famoso: hay que pagar taxes. Si usted viola ese mandamiento acá, usted está en serios problemas. ¿Sí o no? Entonces, por eso es la Constitución o la ley, para poner orden. Ahora, ¿qué es apostasía? Apostasía es todo lo que se revela o se levanta contra la autoridad y su ley. ¿Ok? Apostatar o apostasía es cuando usted no está a favor de esa ley o esa autoridad. Puede levantarse, se rebela contra ello. Eso es apostasía. Y la otra parte es la gracia. El tercer concepto es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la misericordia que mide o pesa la transgresión cometida contra esa ley y su autoridad. Muchas personas no entienden este concepto. Y este es el concepto más mal entendido de lo que es la gracia. Muchos piensan que la gracia vino a abolir la ley. No, eso es falso. Porque al creer que eso es verdad, ya es apostasía. Amén. La gracia lo único que hace es medir o pesar la transgresión de la ley o la autoridad. ¿Por qué? Se lo voy a explicar para que no queden en la nube. Cuando nosotros recibimos instrucciones o ley de parte divina, estamos hablando espiritualmente, nosotros recibimos mandamientos. Si nosotros lo violamos por ignorancia, entonces la misericordia actúa. Amén. Y nos ayuda. ¿Ok? Si de repente usted lo hace simplemente por debilidad y va en contra de los mandamientos por debilidades, la misericordia te ayuda. ¿Ok? Lo que es la gracia. Pero cuando ya usted deliberadamente viola los mandamientos por altivez, por arrogancia, ¿me entiende? Entonces la gracia o la misericordia no te puede alcanzar, porque tu corazón se ha endurecido. Hay momentos en que nosotros podemos ser cortados por la mano de Elohim, por la mano del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la gracia siempre va a estar allí. Eso no es cierto. Si usted peca y peca y peca y peca, es como decir: yo amo a Elohim, yo amo al Señor, pero no guarda sus mandamientos. Tú eres un mentiroso. Porque una cosa es decir yo amo y otra cosa es obedecer. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Necesitamos decir: yo amo la Torá, yo cumplo la Torá, los mandamientos. Amén. Entonces,
¿Entendieron por qué la gracia es el termómetro que mide nuestra propia transgresión? ¿Saben por qué? Porque hay pecados en los cuales ya no se puede orar por ellos. Hay personas que han pisoteado tanto la sangre del pacto que ya no hay más sacrificio para ellos. ¿Me lo están copiando? Eso está en el libro de Hebreos. Ahora, si lo vemos de una manera más directa, la gracia vendría a ser la justicia de Elohim. David pecó, y bien feo, mató y adulteró, pero él se arrepintió. La justicia que hace, perdona. Mide, ok, te arrepentiste, realmente te arrepentiste, te perdona. Porque la justicia divina no se puede comparar con la justicia del hombre. La justicia divina de Elohim es justa. Y Él va a saber si tú realmente te estás arrepintiendo o no, porque Él conoce los corazones. Yo una vez en un hospital me sorprendí. Una persona en su lecho de muerte estaba agonizando. Yo siempre le dije, ¿quiere que ore para ti? Y me dijo, no. ¿No quieres? No. ¿No te gustaría arrepentirte? No. ¿No quieres saber nada? No, no quiero saber nada de Dios o de Elohim. Para que usted vea, hay personas que aún en su lecho de muerte son tan rebeldes, tan altivos, que no quieren saber nada del Creador. Sorprendente, ¿verdad? A mí me pasó. Ahora, desde el principio, mis amados hermanos, ha habido ley, ha habido instrucciones, ha habido mandamientos y ordenanza. Yo no creo que vaya a terminar todo lo que quiero hablar en un solo día. Creo que esto va a tener segunda parte. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Pero es muy importante que usted pueda entender acerca de lo que es el Shabbat. Shabbat es un mandamiento súper importante, es una señal para nosotros, una señal de pacto. Pero vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 25. Dice: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y dijo Yahweh Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ahora escúcheme esto. Primero Elohim le ordenó, le dio Torah, le dio ley, le dio mandamientos, le dio instrucciones. Pongan atención. Elohim le dio instrucciones al hombre: no vas a comer de este árbol, vas a comer de todo esto, pero de este no. Ahí ya le dio una instrucción, un mandamiento, una ley. Amén. Pero luego vemos que en el versículo 23 el hombre pone ley, porque Adán fue el que dijo. No lo dijo Elohim, lo dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos juntos, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora se dan cuenta, ahí hay dos tipos de ley.
la espiritual, la divina. Lo que Elohim llama santo, eso es santo. Lo que el hombre llama, pues ya es otra cosa. Veremos cómo uno se sujeta a este tipo de ley, si conviene o no conviene. Pero lo que es divino, hay que sujetarse. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si se da cuenta, el Todopoderoso le creó, tomó una mujer para Adán, el hombre. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre, en vez de tomar una mujer para él, toma un hombre? ¿Qué es eso? Eso es apostasía. Eso es apostatar contra lo establecido. Porque Elohim no creó un hombre para otro hombre. Fue una mujer para el hombre. Pero, ¿cómo vemos cuando se revela o cuando sale la apostasía? Cuando se levanta el hombre a hacer lo que él quiere, y lo que él piensa y lo que él dice. Y eso lo vemos en este tiempo, y hay países donde las leyes lo aceptan. Y estamos viviendo en uno de ellos. Amén. Pero eso no es lo ordenado desde el principio. Eso no es lo establecido desde el principio. Amén. Entonces, si Elohim tomó una mujer para entregársela y decirle: esto es lo que yo te ordeno, toma una mujer. Ahora, ¿qué hizo Elohim y le entregó al hombre? ¿Qué santificó? Lo acabamos de leer. El Shabbat, el día de reposo. ¿Por qué? Porque Elohim lo santificó, lo apartó, aleluya, y se lo entregó también al hombre. ¿Qué dice el libro de Marcos capítulo 2 versículo 27? El día de reposo fue hecho para el hombre. Entonces, si el día de reposo o el Shabbat fue hecho para el hombre, entonces el hombre debe guardar el día de reposo. Esto estamos hablando ya desde el principio. Vamos a profundizar un poquito más. Vayamos al libro de Génesis capítulo 26, porque esto se va a empezar a poner bueno. Versículo 1 al 5. Génesis 26, 1 al 5 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. ¿Quién guardó las leyes? Abraham. ¿Quién guardó los estatutos? Abraham. Amén. Muy bien. Yo quiero compartir con ustedes, porque usted se preguntará: ¿y qué leyes cumplió Abraham? Porque es que no vemos, en la Biblia a veces no arroja mucha luz acerca de estas cosas. Entonces necesitamos usar algunos libros de la Midrash hebrea, algunas historias, ¿me entiende?, de los hebreos. También podemos usar libros apócrifos o ocultos, la cual yo no le recomiendo a las personas novatas, porque hay muchas cosas en los libros que fueron manipulados, ¿me entienden? Y quiero decirle una nada más, que yo me quedé sorprendido cuando Yahoshua supuestamente bajó a las profundidades a predicar. Dice que los liberó con la señal de la cruz. ¿Usted cree eso? Entonces hay cositas que usted sabe que están manipuladas por la religión, ¿me entiende? Y que definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Así que yo no le recomiendo libros de los cuales, si usted no ha podido leerse la Biblia, menos va a leer estos libros, por favor. Primero, léase la Biblia unas 20 veces, y cuando la entienda,
Entonces usted puede buscar acá. Esto se lo digo para protegerlo, no porque usted no sea capaz, sino para protegerlo a usted. Amén, lo hago con buena intención. Entonces, yo quiero ir al libro de los Jubileos, en el capítulo 16. Vamos a buscar de la historia de Abraham. Dice así, en el capítulo 16, el versículo 20 al 26. Levantó allí un altar al Adón, que lo había liberado y lo consolaba en su tierra de inmigración, e hizo una gran fiesta de regocijo en este mes durante 7 días, cerca del altar que había construido en Bersabé. Levantó chozas para él y su siervo en esta festividad, siendo el primero que celebró la fiesta de los tabernáculos sobre la tierra. En estos 7 días Abraham ofreció diariamente en el altar un holocausto al Adón de 2 bueyes, 2 carneros, 7 ovejas y un cabrito, para hacer con ello expiación de sus pecados por sí y por su descendencia. Como ofrenda saludable sacrificó 7 carneros, 7 cabritos, 7 ovejas y 7 machos cabríos, con sus ofrendas del fruto y libaciones, produciendo con toda su grasa en el altar un holocausto selecto de agradable aroma al Señor. Ahora, quedé en el versículo 24, se lo voy a explicar. Muchas veces pensamos que los sacrificios de animales comenzó a partir de Moisés. Eso es mentira. Uno de los primeros que sacrificó animal fue, ¿quién? Abel. Abel sacrificó. Por eso fue agradable. Porque yo le garantizo que la ley y las instrucciones que le habían dado a Adán desde el principio. ¿Por qué? Porque Adán salió vestido del Edén con ropas de pieles. Elohim tuvo que haberle dado instrucciones, así como le decía todas las cosas a Adán. Elohim, el Todopoderoso, le daba instrucciones a Adán, pero muchas personas no entienden eso. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos que Abraham también sacrificó para redimir sus pecados, ¿sí o no? Entonces ya el uso de los sacrificios estaba, amados hermanos. Entonces a veces como que queremos ponernos las manos en los ojos y no queremos mirar. Y muchas veces tomamos solamente partecitas de la Biblia de los que nos conviene, y de lo que no entendemos no conviene. No, eso es apostasía, eso no está bien, eso no está correcto. ¿Por qué? Es por a veces la ignorancia de que no entendemos y evitamos, ¿me entiende?, hablar del tema. Pero aquí está, el versículo 24, el 25 dice: celebró la fiesta durante 7 días, regocijándose en todo, con todo su corazón y con toda su alma, él y todo lo de su casa, sin que hubiese en él ningún extraño. Bendijo al Creador que lo había hecho de su estirpe, pues lo había creado según su divina complacencia. Abraham supo con certeza, escuche esto, que de él saldría un vástago de justicia para las generaciones del mundo, y santa semilla que sería el que todo lo creó. Bendijo a su Creador con alegría. Aleluya. Ahora, ¿tiene sentido este texto? Mucho. Si usted pues lee el libro del tabernáculo de Yahweh, entiende que en una fiesta de tabernáculo fue que vino el Mesías. Aparte de esto, la fiesta de tabernáculo no aparece en el libro de los Jubileos solamente, aparece en la Biblia que usted tiene. Vamos a ir al Levíticos capítulo 23. Y estamos poniendo bases para que usted pueda entender lo que voy a seguir predicando sobre el Shabbat. ¿Qué tiene que ver la fiesta de los tabernáculos con el Shabbat? Es sencillo. Ahí hay 2 Shabbat para celebrar, pero muchos no entienden qué es esto porque no conocen las fiestas. El Levítico capítulo 23, el versículo 34 al 36, vamos a confirmar lo que acabamos de leer en el libro de la Midrash, o en el libro de los Jubileos. El versículo capítulo 23, Levítico 23, 34 al 36 dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh.
el 8º día tendréis una santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Esta fiesta ningún trabajo de siervo haréis. Si se dan cuenta, hay 2 Shabbat solemnes. Son 2 Shabbat, las cuales no necesariamente tienen que ser días de Shabbat o sábado que usted conoce, el 7º día, sino que hay 2 Shabbat y en las cuales usted necesita guardarlos también. Amén. Ahora, este es el punto. El punto es que la fiesta de los tabernáculos tiene una relación con Abraham antes de que fuera otorgada la Torá a Moisés. Aleluya. Ahora, ¿qué significa esto? Simplemente, antes que Moisés recibiera todo lo que recibió, encontramos evidencias de que ya se estaban haciendo cosas que se hacen o fueron ordenadas en la Torá. Si leemos otro pasaje, yo lo puedo leer, y con esto termino con el libro de los jubileos. Vamos a leer otro pasaje en el capítulo 2, el versículo 17 al 20. Capítulo 2, versículo 17 al 20, mire lo que dice. El Adón nos dio como gran señal el día del Shabbat, para que trabajemos durante 6 días y descansemos el 7º de todo trabajo. A todos los ángeles de la faz y a todos los ángeles santos, estas dos grandes clases, nos ordenó que descansáramos con él en el cielo y en la tierra. Y nos dijo: me escogeré un pueblo entre todos los pueblos, también ellos observarán el Shabbat. Los consagraré como mi pueblo y los bendeciré. Como santifiqué el día del Shabbat, así me los santificaré y bendeciré. Serán mi pueblo y yo seré su Elohim. He escogido a la estirpe de Jacob, de cuantos he visto, y me lo he designado como hijo primogénito, santificándomelo por toda la eternidad. Les enseñaré el Shabbat para que en él descansen de todo su trabajo. Ahora, usted podría decir, bueno, no es confiable ese libro de los jubileos, pero no tiene nada de diferente de lo que está aquí en la Biblia, en la que usted tiene. ¿Por qué? Porque desde el principio ha sido santificado el Shabbat. Ahora, usted entiende algo, que después que Jacob, amén, fue escogido, como lo dice ese libro, porque Abraham hizo un pacto con Elohim y le dijo que de la simiente saldría su pueblo, ¿no? Entonces Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus fueron llevadas, ¿me entiende?, a Egipto, porque fueron con un hambre que hubo, se recuerdan. Llegaron a Egipto, luego salieron de allí una gran nación. Salió Moisés con Aarón para conducirlos a través del desierto. En el desierto de Sinaí, en la montaña, ¿me explico?, le entregaron la Torá, lo que es la ley, las instrucciones. Luego de allí se fueron a la tierra prometida, entraron y ellos tenían que sujetarse a esa ley, a esas instrucciones. Ahora, una de las cosas más conocidas a nivel mundial es que a Moisés le entregaron 2 tablas, ¿sí o no? ¿Qué habían en esas 2 tablas? Los 10 mandamientos, ¿correcto? Y yo no quiero profundizar mucho en esto, porque yo me pudiera pasar toda la noche explicándole todo. Pero dentro de esos 10 mandamientos, fueron escritos con el dedo de ¿quién? ¿Ok? ¿Cuál era el 4º mandamiento? Bueno, vamos a leerlo en Éxodo. En el Éxodo, capítulo 20. El versículo 8 al 11, mire lo que dice. ¿Cómo comienza? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Alguien que me separe y me diga cómo comienza. ¿Qué dice? Ok, no dice te ordeno el día de reposo. No, ¿qué dijo? Acuérdate. Cuando uno nos hace un recordatorio es porque ya se estaba celebrando antes, o ya lo estaba haciendo antes, ¿o no? Acuérdate. O sea,
que eso ya se estaba celebrando. ¿Desde cuándo? Desde la creación. ¿Por qué? Porque desde el principio el Todopoderoso creó y santificó el día de reposo. ¿Para qué? Para que el hombre lo guardara. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue creado para el hombre. Amén. Ahora bien, vamos a seguir. Hasta el momento estamos recorriendo todo esto, pero hay algo extraño que parece ser que a partir de cuando entró el cristianismo, según, ya se dejó de celebrar el día de reposo, porque muchos dicen que el Mesías era el día de reposo y por eso ya no celebran el día de reposo. Es extraño. ¿Saben por qué? Porque vamos a ir al libro de Isaías. En el capítulo 66, versículo 22. Es muy extraño esto. Yo quisiera que ustedes analizaran esto. Isaías capítulo 66, en el versículo 22, mire lo que dice. Isaías 66, versículo 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh. ¿Quién creó el día de reposo? Yahweh. Ahora, dice nuevos cielos y tierra nueva. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me lo puede decir? Que ya lo viejo pasó, ¿correcto? ¿Sí o no? Pero dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El versículo 23 dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. ¿Qué significa esto? Bueno, explíquemelo usted. Desde el principio fue ordenado el día de reposo. Luego dice que cuando venga la tierra nueva y el cielo nuevo, en el milenio y después, también se va a celebrar el día de reposo. Entonces, ¿cómo es esto que muchos no lo están celebrando ahora? ¿Por qué? Selah. Piensen en eso. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 14. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 14, el versículo 16 y 17. Zacarías, capítulo 14, versículo 16 y 17. Mire lo que dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. ¿A quién? A Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa no fue la fiesta que acabamos de leer. Esa la celebró Abraham. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahora yo le estoy dando dos referencias de libros diferentes, demostrándole que desde el principio, antes de la ley dada a Moisés, ya estaban celebrando el Shabbat y la fiesta de los tabernáculos. Luego después la están celebrando Moisés, y luego en el futuro la están celebrando. Entonces, ¿cómo es que ahora no la están celebrando? Los que hicieron pacto con el Elohei de Israel. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién es su Dios, su Elohim? ¿No es el Rey de Israel? Sí, porque si es el mismo, entonces eso no es una instrucción
para los judíos, que es una sola tribu, es una instrucción para todas las 12 tribus. Porque si lo están celebrando ahora, lo celebraron en el pasado y se va a celebrar en el futuro, ¿cómo es que ahora no se quiere celebrar? ¿Sabes qué significa eso? Apostasía. Ahora, aleluya. Vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué no están guardando las fiestas en este tiempo? La respuesta que siempre me han dado es en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Por favor, búsquelo, Gálatas 3, capítulo 13 y 14. Esa es la respuesta, una de las respuestas que me dan. Dice, porque el Mesías, Yahoshua, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, Gálatas lo escribió el apóstol Pablo, ¿correcto? Si en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, es contradictorio, porque en Romanos capítulo 3, versículo 31, Romanos 3:31, el mismo apóstol Pablo que dice esto, ahora dice lo contrario. Dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que ratificamos la ley. Extraño, ¿verdad? Un poco extraño, sí, pero no difícil para resolver, porque Pablo hablaba un poco difícil de entender. Por eso hay que ir al contexto, no ir a los textos, porque textos sin contextos, nos volvemos con puros pretextos y comenzamos a discutir y a hablar cosas que no entendemos. Pero vamos a ir al libro de Efesios para corroborar otra de las respuestas. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Todavía me quedan 20 minutos, 25 minutos. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ok, no sé qué significa eso, porque realmente no lo entiendo. Dice que Yahoshua vino a abolir la ley en su carne, pero Yahoshua dijo todo lo contrario. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dijo, yo no he venido para abolir la ley. Yo no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, dice, porque ni una jota, eso tampoco tiene sentido. Estamos hablando de una yod. En hebreo es la letra más pequeña del alefato hebreo. J vino a sustituir la yod, por eso hay mucha confusión con lo de los nombres. Pero dice que ni una yod pasará, ni una yod se quitará, lo más pequeño, lo más insignificante de la ley, hasta que el cielo y la tierra pasen. Nada de eso está vigente. Entonces no está hablando ni siquiera después de su muerte, está hablando antes y después que la ley va a quedar. Para que no me digan, no, es que después que murió es que él venía a la abolición. No. Ahí dice que ni una yod
pasaría, ni lo más pequeño, sino que hasta que el cielo y la tierra pasen. Lo leemos. Usted lo tiene allí. Vamos a leerlo. Es bien interesante cuando lo leemos, porque Yahoshua es bien explícito en esto. Dice Mateos capítulo 5, el versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es explícito. O sea, nada de esto va a pasar. Mi palabra allí se va a permanecer. Ahora, vamos a resolver este misterio. ¿Cuántos lo quieren resolver? Amén. Le voy a dar una explicación. En la Torá, en el capítulo 4 de Deuteronomio, habla de que si el pueblo que recibió los mandamientos los violarían, ellos serían dispersos entre todas las naciones. Las 12 tribus fueron dispersas, solamente 2 regresaron, Benjamín y Judá, que se constituyen como la casa de Judá. Eso que usted conoce como judíos, no, en Israel, eso no son las 12 tribus, esas son 2 tribus, Benjamín y Judá, y se conoce como la casa de Judá. Pero las otras 10 tribus, no voy a hablar del tema, pero esas 10 tribus quedaron en la dispersión y nunca regresaron. Ahora, las que regresaron, cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, se dieron cuenta que les había hecho mucho daño haberse apartado de la ley de Elohim. Entonces comenzaron a crear lo que se llama tácanos. En hebreo son cercos de protección para que nunca más se salieran de los mandamientos. Entonces al día de reposo le empezaron a agregar mandamientos. ¿Cómo? Bueno, el día de reposo lo único que dice es repósate. Pero ellos dijeron, no puedes caminar más de 1200 pasos. No puedes manejar, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Y entonces empezaron a agregar al mandamiento original, empezaron a agregar otros mandamientos. ¿Qué significa eso? Que ya se torcieron los mandamientos, porque no fue lo que mandó Elohim, sino que ahora el hombre está metiendo su dedo en los mandamientos. Amén. Entonces dice, no prendas lumbres. Para prender lumbre en aquel tiempo había que ir al bosque con el hacha, cortar un árbol, hacer la leña. Eso es mucho trabajo. ¿Sí o no? ¿Usted ha cortado leña? Yo sí. Eso es duro. Pero hoy día, no prendas la luz porque eso es una lumbre. No prendas el carro porque es una chispa. No cortes un papel porque eso genera una fricción y crea una chispa. Imagínese. Usted tiene que cortar los papeles sanitarios antes del Shabbat, porque en el día del Shabbat usted no lo puede cortar. Y si se le olvidó, ¿cómo va a ser? Qué terrible. Eso es un yugo. Eso era un yugo. Pero el yugo no lo puso Elohim. ¿Lo puso quién? El hombre. Entonces, en el libro de Jeremías capítulo 8, versículo 8, vemos el reclamo de Elohim por lo que hicieron. Ustedes dicen que son sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Así dice textualmente como se lo estoy diciendo. ¿Qué quiere decir eso? El Todopoderoso les está diciendo, cambiaron mi ley. Yo di una ordenanza, una instrucción, y ustedes la torcieron como a ustedes mejor les pareció. ¿Sabe lo que dice en el libro de Jueces, en el último capítulo, en el último versículo? Como Israel no tenía rey, cada quien hacía lo que quería. Qué terrible. Y no lo dice una vez, lo dice un montón de veces en todo el libro de los Jueces. Como no tenían quien los dirigía, cada quien hacía lo que mejor pensaba. Hoy día las religiones y las doctrinas de la fe, muchas
Hay más de 33,000 hoy día. Hay una sola Biblia, pero hay más de 33,000 personas, grupos diferentes que creen cosas diferentes. No entiendo eso. Cada quien hace lo que mejor. Me suena igualito que en el libro de Jueces. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 15. Y aquí se me acaban las notas. Vamos a leer en el capítulo 15 del libro de Mateos. Mire lo que dice aquí el versículo 1. Entonces se acercaron a Yahoshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Le hago una pregunta. ¿Alguien ha leído la Torá? ¿Alguna vez ha encontrado algún mandamiento de lavamiento de manos? Yo tampoco. ¿Qué fue lo que sucedió? Exactamente lo que estamos hablando. Comenzaron a crear mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. No porque la purificación de los alimentos. Yo me quedo sorprendido. Hoy estaba hablando con alguien. Dice, hoy día en Jerusalén, en las yeshivas, en las escuelas, hay grupos de ortodoxos, o sea, judíos, que buscan en oración y ruego. No comen cerdo, porque está en la Torá, es cierto, pero hay áreas donde dice áreas para fumadores. Digo, esto es increíble, no comen cerdo para no contaminarse y fuman cigarrillo para dañarse los pulmones. ¿No es eso irónico? ¿El qué? No está en la ley, pero ¿sabes qué? Es lo que contamina. Allí es donde está la verdadera interpretación de la Torá. ¿Me entiende? Ahora, vamos a seguir. Dice, la tradición de los ancianos. Yahoshua le refuta con un mandamiento de la Torá, de lo que él ordenó, y dijo, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? ¿Y cómo termina? Diciéndole Yahoshua, versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ahora, aquí hay dos puntos. Mandamientos de hombre en hebreo, escúcheme bien, estamos hablando de una ley específica que ellos crearon, se llama la Hadajá o el Talmud escrita. Son los pensamientos rabínicos, las cuales ellos interpretaron a su manera, pero entonces ya ellos tomaron ese manual y lo tienen principal o prioritario antes que la Torá, dada a Moisés. Eso me suena a esos manuales pentecostales de las iglesias cristianas y de todas las iglesias y denominaciones que tienen un manual y lo ponen por encima de la Biblia, ¿no? Estaba sucediendo lo mismo, o sea que eso no es nuevo, eso estaba sucediendo ya en tiempos anteriores, donde solo son mandamientos de hombres. Y realmente Elohim está reclamando, Yahoshua le está reclamando acá, y le está diciendo, ustedes son unos hipócritas porque están enseñando al pueblo un mandamiento de hombre y no están enseñando mis mandamientos. Vamos a mostrárselo de una manera más clara en Mateos capítulo 23. El versículo 1 dice, Mateos capítulo 23, versículo 1 dice, entonces habló Yahoshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, o sea, en la ley de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Escúcheme bien, en la ley de Moisés. Así que todo lo que os digan,
todo lo que la ley de Moisés diga que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí está una interpretación correcta de lo que quiso decir Yahoshua. ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido. Leámoslo como dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Guardar qué? Eso no tiene sentido. Lo que Yahoshua les estaba diciendo es: lo que diga Moisés, hazlo, pero lo que ellos digan, no lo hagan, porque ellos no cumplen la Torá. ¿No se lo estaba reclamando desde el principio? Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 8, para terminar con esto. Y vamos a pasar luego a una segunda parte porque ya se nos fue el tiempo. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el contexto, ¿ok? El versículo 8. Comencemos desde el versículo 8. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Le hago una pregunta. Está diciendo Pablo que no vayamos a favor de las tradiciones de los hombres. Amén. No vayas detrás de las tradiciones de los hombres y de las reglas del mundo, sino más bien al Mesías. Sigamos al Mesías. Amén. Si el Mesías vino a cumplir la ley, ¿qué hizo el Mesías? Guardó todo lo que estaba en la ley. Amén. Incluyendo el Shabbat. Si usted lo lee, ahí está el Shabbat por todas partes. Lo otro: ¿quién creó el Shabbat, el día de reposo? ¿El mundo? ¿Quién lo creó? Fue desde el principio, ¿verdad? ¿Quién lo creó? Eso fue establecido desde el principio. Entonces eso no es del mundo. No, eso no es del mundo. Ahora seguimos. El versículo 16 dice: por tanto, nadie te juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nuevas o días de reposo. Esto siempre me dicen: ¿ves? Tú no me puedes juzgar porque yo no celebro el día de reposo. ¿Te das cuenta? Yo le digo: me estás sacando un texto. Vamos a ir al contexto. ¿Ok? Porque si seguimos leyendo, dice el versículo, seguimos leyendo: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Mashiach. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia manera de vivir. Muy bien. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. Pues si habéis muerto con Yahoshua en cuanto a las reglas del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Vuelvo a preguntar: ¿quién creó el Shabbat? ¿Quién lo santificó?
¿Eso es del mundo? ¿Pablo podría llamar mundano al Shabbat? Claro que no. Entonces, hay que entender el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Estaba hablando de los tacanó. Pablo era fariseo, hijo de fariseo. Pablo, cuando quería manejar y manipular las masas, usaba la jadajá. Cuando decía, las mujeres que se callen en la congregación, porque la ley lo dice, en la ley de los rabinos sí, eso dice, pero en la Torá no dice. Entonces, eso es mandamiento de hombre, y muchos lo han adoptado. Que se calle, no tenga, no voy a hablar de eso, pero ¿se están dando cuenta cómo se manejan las cosas? Ahora escuchen esto. Cuando Pablo dice, en conformidad a doctrinas y mandamientos de hombres, no encaja que Pablo diga mandamiento de hombre el Shabbat, porque no es un mandamiento de hombre. ¿De qué Pablo estaba hablando? Pablo estaba hablando, hermanos, era de esa jadajá, de esos mandamientos de las cuales no toques, no hagas, no cortes el papelito, no, en el día de Shabbat, no manejes, no, eso es de hombre. Amén. Ahora, el resto se los voy a dar en la segunda parte. ¿Por qué? Porque es muy difícil entregar en 45, una hora, todo lo que necesito entregarles. La pregunta que usted se debe hacer es, ¿quién ordenó el Shabbat? ¿Quién es el que está diciendo que el Shabbat no se debe de celebrar? Porque si usted me encuentra en la escritura que diga textualmente, el Shabbat ya se abolió, no se debe celebrar ni guardar el día de reposo, ¿quién lo dijo? Ninguno de los apóstoles dijeron nada de eso. No está ahí. ¿Quién dijo eso? El hombre. La apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía lo que va a venir es a cambiar las fiestas, la ley, las instrucciones. Eso es lo que va a venir la apostasía, a cambiar los tiempos, a cambiar las cosas. ¿Cuándo comenzaron las cosas a cambiar? A partir que el cristianismo tomó el poder a la fuerza. Nosotros no tenemos nada que ver con ese Mesías judío y crearon a un Mesías griego. Le dieron un nombre griego. Lo pintan como un Mesías griego. Él no era griego. Él era judío. Usaba talí. De hecho, una de las sectas más fuertes que me he enfrentado, tuve que demostrarle que el Mesías Yahoshua sí vino en el cuarto milenio, porque supuestamente que no ha llegado. Ustedes ven esto, se llaman Sixi.